let me check 1 second if these guys are ready. Yes, ready. Ay, mira. Un regalo, Rodo. Bueno. Mostrar la cámara. Previo cámara. No, les deseo muchas Mostrar la cámara. Quédate un rato. Actually, we need the third one. Give me 1 second. I look for a third one. And I show it again with you. Bueno, introduce the guys and I bring the third one. Thank you. Now we're going to have a panel about AML and KYC. I'm losing my voice a little bit, but I'm still here with you. My name is Jose Rodriguez. I come from Mexico. And we're going to have buddies from all over Argentina, Mexico, and the U.S. with us. We have Roselo Lopez from Brazil. Hola, buenas tardes. Y ahí vamos a hablar de un tema muy bueno. You're going to have fun with this guy and his adventures with AML and KYC. We have Juan Llanos from Argentina. Muy bien, gracias. Oh, I was going to do it in English, ¿ya? No sé. However you Hacemos want. en English. En español, perfecto. Lo presentamos en español. Está bien, no sé si los otros hablan español también, más para mí Sí. los dos da. Français ou Tranquilo. vers français? En portugués también, lo que quiera. Sí. Y bueno, también quizá tienen un poco de miedo allá en el backstage. Están dejando pasar los minutos para no... Bueno, mientras tanto presentamos a los panelistas que tenemos aquí. Juan Llanos ya tiene algunos años en el área de AML, KYC con diferentes empresas, con diferentes exchanges, con diferentes empresas de Bitcoin con las que ha colaborado, asesorado. Rosel, bueno, si quieres también. ¿Sí? Adelante. Juan. Mi nombre es Juan Llanos. Hace 20 años que trabajo en compliance en Estados Unidos y 8 años en la industria de cripto. Esta es mi 9ª LabbyConf y desde hace 1 mes y medio trabajo para Ripio, Chief Compliance Officer para Ripio. Y bueno, Roselo, que tiene hay aventuras muy interesantes, ha tenido sitios de intercambio en Brasil, también tiene su propia criptomoneda, que bueno, presentó el día de ayer, en el primer día de la BitConf, aquí con nosotros en el escenario, y también vamos a entrar más a detalle a algunas cosas, digamos, muy atrevidas que ha hecho, que es una de las pocas personas que ha demandado a los mayores bancos de su país y ganado la demanda. Sí, es siempre que empecé a trabajar con criptomoneda en 2013, que comprendí que es un sistema completamente libertario, jamás comprendí por qué carajo tengo que enviar una foto a un exchange. ¿Por qué él tiene que saber dónde yo vivo? ¿Por qué él tiene que saber cuánto plata yo tengo? Él no tiene que saber absolutamente nada de eso. Entonces, en Brasil, cuando empezamos a comprar y vender criptomonedas, desenvolví un sistema para no tener estas informaciones y jugar el juego con las reglas del sistema. En el final del día, no tener ninguna información del cliente en la exchange o no tener ninguna información de todos. Tenemos que siempre hacer una pregunta. ¿Por qué que la exchange tiene que tener mi información? Lo que va a pasar cuando los datos de la exchange se están ahí en la deep web. Y cuando el Estado está diciendo no, tenemos que saber por el tema de tráfico, de drogas, de esto, tenemos que decir al Estado, si está haciendo tu trabajo muy bien, no necesitamos hacer eso. Si está nos pasando a nosotros para hacer tu trabajo, es porque los impuestos que estamos pagando están yendo para otro lado. Entonces, si tiene una buena educación, si tiene un buen sistema, no necesitamos hacer eso. Entonces, eso siempre, si tiene criptomoneda, no tiene que tener la dirección donde yo vivo y no tiene que tener la información de quién soy. Sí, eso es un punto también muy debatible porque, como menciona Roselo también, por un lado lo que se busca es el cumplimiento y la prevención de delitos, sobre todo delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, narcotráfico y diferentes delitos que desafortunadamente pues, han dañado no solo a Latinoamérica, sino a nivel mundial
pero también cuestionarnos realmente qué tan efectivos han sido todas estas medidas y regulaciones que hay en los diferentes países y, como menciona, cuál es su verdadero objetivo, ¿no? Si es realmente prevenir el delito o es con un fin tributario de observación y quizá hasta de intimidación, ¿no? Como lo hemos visto cuando han prohibido a personas operar con el sistema financiero simplemente porque, por ejemplo, no le parece al gobierno su actividad o está en contra de lo que ellos quieren hacer en ese momento. Entonces también es un punto muy debatible y, como menciona Rossello, algunos de los robos más grandes de bases de datos, de precisamente datos personales, han sido a través de los bancos, a los gobiernos y a las empresas de retail, que simplemente por hacer una sola compra se quedan permanentemente con todos tus datos personales y estos pueden ser vulnerados. Entonces también del otro lado hay que ver qué tan válido es esto. Puedes presentar a Juan Cruz, Sí, perdón, y que él le conteste a Rossello por qué, por favor. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy oportuna justo mi introducción a este tema. Antes que nada quiero saludarlos a todos y agradecerles por esta invitación tan cordial. Mi nombre es Juan Cruz Ponce, soy secretario ejecutivo adjunto del GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Allí me desempeño hace ya poco más de 6 años. Antes de eso me desempeñé 6 años en la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, en donde creo que puedo recoger muchos de los puntos que ha tocado aquí el amigo y desde luego estaré a completa disposición también para aportar un poco cuál es la visión que tenemos desde el organismo internacional de estos asuntos que generan tanta discusión y en donde es fundamental tener un enfoque cooperativo y de alianza estratégica con la industria, que en definitiva la primera valla que existe en este tema también para aportar información, como dijo, para prevenir delitos y de esa forma fortalecer la transparencia y la integridad de los sistemas económicos y financieros. Esa es mi presentación. No sé si querías que me refiera a alguno de los temas que obviamente son muy discutidos. Sí, por favor. O sea, ¿Puedes explicar por qué hay que hacer eso que él no quiere hacer? ¿Por qué sería importante? O sea, Rossello sabemos que su postura es en contra completamente de la documentación KYC y procesos de AML. Es muy válido y tiene sus puntos y a mí me gustaría también conocer tu postura al respecto. Claro que sí, y por supuesto que es un placer referirme a este tema. En realidad esto no nace ahora, nace ya hace más de 30 años, cuando se empezó a discutir en el sistema internacional cuál era el efecto que tenía el lavado de dinero en las economías lícitas, que si uno analiza el impacto que tiene en el sistema económico tener fluctuaciones de capitales ilícitos delictivos, va a ver que el impacto que tiene es muy grande en los sistemas económicos y es por eso que es importante tener sistemas sanos, transparentes y que permitan la libre competencia. El primer afectado por el lavado de activos es el actor lícito de una industria, porque si tengo un delincuente que se dedica a lavar activos a través de un comercio, entonces el afectado directamente va a ser el competidor lícito que tiene que cumplir con un montón de requisitos y que no puede recibir una inyección lícita de fondos. Más allá de eso, el propósito que tiene todo el sistema de estándares internacionales en esta materia es generar un ecosistema que permita el desarrollo de los negocios, que permita la innovación, pero en un clima también de regulación responsable, en donde el esfuerzo tiene que ser por parte del sector privado, pero también por parte del sector público, que tiene que anticiparse a los negocios, tiene que conocer cuáles son los riesgos que engendran ciertas operaciones y contribuir mediante una evaluación de vulnerabilidades, amenazas, dar información a los actores lícitos para que puedan fortalecer sus sistemas internos y de esa forma evitar también consecuencias indeseadas de la aplicación de las regulaciones. Este es un tema que está bajo la lupa también de expertos, que tiene mucha discusión internacional, pero básicamente todo el sistema de información a lo que apunta es a prevenir, detectar e investigar las conductas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hay muchos casos en donde está probado que muchas industrias vulnerables o que no tienen controles suficientes permiten canalizar estos activos en conductas criminales. Seguramente en el marco de los activos virtuales hay un gran desafío por cuanto son activos novedosos que tienen un gran dinamismo, una posibilidad de desarrollar transacciones de forma inmediata en cualquier parte del mundo a muy bajo costo y que también propician el anonimato de las operaciones. Ahí está el escenario clave en cómo se logran mitigar estos riesgos. Y bueno, quiero por ahí pasar la palabra para no extenderme demasiado. Ok, bueno. Una cosa que nosotros hicimos ahí en Brasil, porque allá Gafi
me dice también muchas cosas por el tema de COAFI que tenemos ahí. Y es siempre, mira, yo pasé un problema muy serio en Brasil hace 3 años cuando mi esposa fue secuestrada ahí y solicitaron para que el pago se hecho en criptomonedas. Entonces, ella se quedó 4 días con ellos y no pagamos nada, más un tema muy complicado. Entonces, yo no quiero que haga nada malo con criptomonedas. Yo tengo eso en mi casa, en mi vida. Pero vamos a analizar cómo se funciona el mercado y principalmente, por ejemplo, con el exchange tenemos en Brasil. Yo tengo en el Banco Itaú, que gané una pelea con ellos y tiene que pagar ahora como $1.800.000 y hasta hoy no pagó. Y yo tengo una cuenta en Itaú. El cliente que está comprando criptomoneda tiene una cuenta también en Itaú. ¿Por qué carajo Itaú está diciendo que no conoce la origen de la plata? Si él conoce el cliente, si él dio la cuenta al cliente, si él sabe más de la vida del cliente do que el cliente. Entonces, si él conoce el cliente y conoce a nosotros, ¿por qué yo voy a sacar tu información, donde vive, donde está, por todos lados, y tener eso? Y ahí vamos a pensar que un estagiario que está trabajando en la compañía saca los datos y va a vender en Deep Web. El Estado no comprendió ainda que para hacer una transferencia de una criptomoneda solo necesita de Internet, la criptomoneda y la dirección para donde tiene que enviar la criptomoneda. Entonces, toda la información que tiene el Estado, en Brasil ahora yo tengo que decir cuánto de criptomoneda que yo tengo. Lo siento a decir para la Hacienda de Brasil que jamás en mi vida voy a saber cuánto yo tengo de criptomoneda. Jamás yo voy a decir. Jamás. Esa información es de nosotros, no es de ellos. Entonces, el Estado tiene que comprender que si los datos van a la Deep Web y llega un muchacho en mi casa y va a poner ahí una arma en la cabeza de mi hija y va a me decir, vamos a ver quién va a ser primero. ¿Yo voy a matar a tu hija o va a me enviar la criptomoneda? ¿Y qué Estado va a decir? Mira, muchacho que está ahí en Pakistán, Kazajistán, cualquier uno, tiene que volver las criptomonedas para acá. No hay lo que hacer. Una vez que se ha hecho la transferencia, se fue. Tenemos una nueva forma de dinero que es muy eficiente, que puede salir de aquí hasta China en segundos. Y nosotros no tenemos el Estado ahí para proteger, se está pasando. Entonces, ¿cómo que yo voy a me proteger? No voy a compartir la información con nadie. Yo no voy a compartir la información de la cantidad de criptomonedas que yo tengo con mi esposa, para que no escuche. Entonces, qué bueno. Entonces no voy a compartir con nadie. No voy a compartir la información con Juan, que es mi amigo, jamás. No voy a compartir con mi amigo José, aquí, jamás. Con este hijo de puta, mucho menos. Entonces, él en Bitso, cuando estaba ahí, jamás yo voy a tener una cuenta. Porque necesito de mi documento, una foto desnudo, tengo que cantar despacito, tengo que hacer un carajo de cosas para tener una cuenta ahí. Jamás. Perdón, hago una consulta. De todos modos, acá igual me parece muy interesante que comentes y compartas esta experiencia que obviamente es dolorosa, pero ahí hay un problema delictivo de tráfico de datos. Entonces, ahí esa es una cuestión que puede estar relacionada con el requisito de aportar información al sujeto obligado, en este caso una entidad financiera, pero hay un tema criminal de la entidad financiera que facilita el tráfico en la Deep Web de estos datos. Me parece que eso es una discusión válida, pero no exactamente relacionada con el porqué de aportar información. Básicamente lo que se prevé del estándar es que hay que conocer al cliente y conocer la naturaleza de su actividad comercial para entender si las transacciones que realizan son consistentes con el perfil patrimonial que tiene. Desde luego, el abuso que pueda existir, ya sea en la aplicación excesiva de requisitos o incluso el cierre de cuentas, eso es también una cuestión que está en responsabilidad, por supuesto, del Estado, que tiene que sensibilizar y dar a entender hasta dónde llega el estándar internacional, pero también del sujeto obligado que comparte esa información. Que ¿Puedo es un hablar? delincuente. Gracias.
Excelente. Bueno, en este rincón libertario, en este rincón, la voz del Estado, ¿no? Casi No, en este caso de un organismo intergubernamental. Derecho Público Internacional. ¿Está bien? O sea, los principios que salen de un organismo supranacional, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se caen como una cascada hacia los países, convierten esos principios en legislación según su propio sistema republicano, legislativo, etc. Y después reglamentan la implementación y la ejecutan y la adoptan, la aplican a la industria de los servicios financieros, ¿verdad? ¿Te he explicado bastante bien? Bueno. Ahora yo les voy a explicar, yo estoy en el medio. Yo fui Compliance Officer hace 20 años, soy Compliance Officer. Yo represento a la industria, soy ciudadano del mundo y trato de ser equilibrado y aristotélico, o sea, observar y juzgar lo que observo, no lo que creo, sino lo que existe. Y lo que existe es lo siguiente. El estándar que se baja de Gafi establece de identificación de las personas lo siguiente. Government Issued Photo ID. Government Issued Photo, Unexpired Government Issued Photo ID. El documento nacional de identidad nacional emitido por un gobierno con foto de la persona y no tiene que estar expirado, tiene que estar vigente. Hay seres humanos en la Tierra que no tienen ni siquiera gobierno, menos van a tener identidad emitida por el gobierno o controlada por el gobierno. Y el estándar de identidad que existe en el mundo de hoy es que el Estado certifica que un ser humano nace. Está mal, tal vez, ¿no? Pero si tú no te registras en el certificado de nacimiento y sacas un documento de identidad, no existes como ser humano, no tienes derechos. ¿Entiendes? Bueno, ese es el estándar que hoy existe en la humanidad. Pensemos en las raíces de los problemas. Ese es mi punto de vista. Entonces, hay 2/3 de la humanidad que no tienen, por ejemplo, el 80% de África. Por ejemplo, Nigeria. ¿Saben cuánto tardan en obtener un pasaporte en Nigeria? 7 años. Si yo soy nigeriano, trabajando, teniendo una empresa informal y necesito recibir pagos internacionales de alguien a quien le vendí un servicio de diseño y no puedo recibir porque tengo el estándar centralizado quiero decir de Bitso, de los exchanges requerido por las legislaciones nacionales que implementan los principios de Gafi, no puedo servir a esa persona. Esa persona no puede acceder a los servicios financieros. Esto crea exclusión financiera. Tanto que hablamos de inclusión financiera, una consecuencia no intencional de ese tipo de principios mal aplicada por el Estado está provocando exclusión financiera. ¿Está claro? ¿No? Bueno, gracias. Segundo, voy a dar 2 o 3 más, porque faltan 9 minutos y no hablé todavía. O sea que me abro el derecho de explicarme un poquito más. Porque yo estudio estas cosas hace 25 años, ¿no? 20 años. Entonces, tengo escrito muchas cosas y nadie las lee, pero me parece que tienen sentido común. Entonces, ese fue uno. El otro, estamos hablando con mi tocayo Juan atrás del escenario y cosas que son de sentido común, son de aplicabilidad. Bueno, les voy a decir, no quiero también monopolizar todo esto, pero lo que está pasando en tu caso, fíjate, yo lo explico de esta manera. Los estados, los gobiernos, tienen varios objetivos de política pública, ¿no? Hoy vimos a la ministra de Economía expresar como si fuera una estadista, no sé, fuera de este planeta, que quiere convertirse a El Salvador en Singapur. Si ustedes no entienden eso, que un país quiera ser Singapur en América Central, no saben que todo empieza con la pasión, todo empieza con la visión de construir un mundo mejor y un mundo diferente. Por más que las leyes no existan todavía. Bueno, el presidente Bukele, critíquenlo por lo que sea, hizo eso. Ya plantó la bandera y fue el primer país del mundo. ¿Okay? Eso es un objetivo de política pública estimulativo de la economía. Promover la inversión, atraer capital, crear empleo, desarrollar el país. ¿Entienden? Uno de los grupos de política pública. Segundo grupo de política pública, prudencial. Ellos no son mal señalados, prudencial, hacia otro lugar. Hay otros principios de política o objetivos de política pública que son prudenciales. ¿Qué significa?
tratemos de que haya equilibrio en el mercado, que no haya desbalanceos, que no haya asimetrías, que no haya monopolios, que no haya riesgos operacionales, que el operador del servicio sea responsable, que no sea un tránsfuga, que sea un fraude, que no sea un Roselo, perdón, que no sea una persona que un tiro al aire, que sea responsable. Para eso están las licencias en el mundo. Se sacan licencias, se autoriza, el Estado analiza el mercado, la situación, los caracteres, la capitalización, el presupuesto, el management, para ver si la empresa va a servir bien al cliente, al ciudadano, sí o no. Y me parece válido y legítimo tener ese objetivo. Ahora, el cómo se hace es otra cosa. Por ejemplo, México, la ley FinTech, exige que uno sea un banco para ser una FinTech. Ese es el estándar que pusieron. Y me parece que exigirle a una FinTech, a una startup, que sea un banco el día 1, está mal. Disculpen, es mi opinión. Estamos acá para dar opiniones personales. Bueno, entonces, déjame terminar el tercero, ya te dejo. Entonces, y otra cosa es que después viene la implementación. Entonces, una buena intención de crear una ley, claridad jurídica, claridad de reglas de juego para que vengan a instalarse fintechs a México y lancen empresas, tiene que cumplir con, ayer lo hablábamos en el otro panel, 186 páginas de instrucciones tiene la ley fintech. País, México, está bien, el tercer país de Latinoamérica, 186 páginas de instrucciones para aplicar a la ley de fintech. ¿Saben cuánto tienen las instrucciones de California, que es la quinta economía mundial? California, el estado, es la quinta economía mundial. Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, California. 5. O sea, si el lugar donde se crea la industria cinematográfica, donde se crean billones de dólares de producto bruto, tiene 3 o 5 páginas para regular los servicios financieros, donde está Facebook Payments, Google Payments, Amazon Payments. Hermano, ¿cómo puede ser que México, un país que recibe 20.000 millones de remesas, que necesita inclusión financiera, que tiene el 80% de pobres, pocas semejantes barreras de ingreso a la innovación? Bueno, tercero. Digo el tercero, en mi opinión. El tercero es lo punitivo, punitive, el perseguir el delito. Tercer objetivo de política pública, responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado proveer policía. Para eso pagamos los impuestos, ¿no? Que nos protejan. Que haya luz, que haya infraestructura, que haya aeropuertos, que haya hospitales, que haya escuelas y que haya seguridad. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Y no lo hacen. Se lo roban los políticos con los impuestos. ¿Entienden? Bueno, el objetivo de política pública punitivo de controlar el delito financiero, totalmente válido para que para esos principios y esos objetivos se ejecuten, terminan teniendo resultados nefastos también. Y el resultado más nefasto de todo, en el caso de cripto, porque estamos en una conferencia de cripto, en el mundo cripto, es la pérdida de la privacidad y de la confidencialidad. ¿Por qué? Porque le pasó al señor Roselo López y a su mujer y a su familia. Es un caso extraño, extremo, 1 de 1.000.000, pero es la razón porque la gente tiene casas con tapiales, seguridad y todas cosas privadas y privacidad, y va a los paraísos fiscales para hacer vehículos y va a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque existe crimen organizado, secuestros, persecuciones y existe el delito y se promueve el delito a través de cuando hay opulencia y conocimiento de las cosas privadas de la gente. Entonces, lo que quiero decir es que si esto es lo más difícil de todo. Yo estoy viendo ahora que la Travel Rule, que es la última novedad que salió de Gafi, que obliga a crear una SWIFT arriba de las blockchains, básicamente, ¿saben? Eso es lo que se viene. Todos los Bitso, Ripio, todas esas empresas son Virtual Asset Service Providers, VASPs o VASPs, San Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que ahora todos incluso se está obligando a crear una capa de identidad que crea el problema que pasa ahí es que se fuerza a los intermediarios financieros que no necesitan la identidad, como fue el caso perfecto de Roselo, se los fuerza a captar información porque está escrito en la ley. Entonces estamos siendo formalistas. Esto hay unos estudiosos que le llaman fundamentalismo regulatorio, o sea, que aplican la ley como si fuera la ley santa, ¿no? Y obligan a una empresa intermediaria que tiene
el origen y el destino ya conocido en el banco a captar información privada de la gente en un server adicional todavía. Entonces, ¿esto qué hace? Promueve, o sea, crea un ámbito un objetivo más grande para los hackers y básicamente no sirve para nada. O sea, crea más vulnerabilidades. Entonces, hay problemas de conflictos entre lo prudencial, lo estimulativo y lo punitivo, y cada uno tira para su lado. Para mí lo que hay que hacer es pensar holísticamente y tener líderes y gente arriba que ponga equilibrio en las cosas. A mí me gustaría saber también el punto de vista para ver cómo es un equilibrio. Juan mencionó puntos muy válidos. No solo hay gente excluida, sino incluso hay países excluidos de los servicios financieros. Y ahí donde yo he visto, digo, durante 6 años también trabajé en las áreas de inteligencia y de seguridad con diferentes agencias de investigación en el sector financiero, y ahí lo que yo vi es en la parte de prevención es muy malo, pero en la parte de inteligencia es la única manera en la cual puedes tener documentos para crear todo el modus operandi de todos estos diferentes grupos de delincuencia organizada. ¿Cuál es el equilibrio que Mil perdones, me olvidé el punto que iba a ser el punto final. El punto final es que si uno, si uno pone a eso que acabas de decir, José, a una red que tiene transparencia radical sobre la transaccionalidad de los privados que están usándola, o privados o públicos, si cualquier usuario de la red, si a esa transparencia para hacer, digamos, el rastreo y la identificación de patrones, etc., si a esos le obligas a poner identidad y creas estas nuevas bases de datos obligando a los BASPIs a transmitir, esa travel rule es un proceso anacrónico que viene de Estados Unidos de hace 30 años, de la BSA, Bank Secrecy Act. Pero el presidente de Gafi, Yankee, lo puso como estándar. Entonces, y ahora con la definición de broker de la Infrastructure Bill, donde todos son sujetos obligados, van a ser sujetos de reporte, no sé si sabían. El presidente Biden acaba de firmar una ley que obliga a los nodos y a los mineros a reportar a la IRS. Estamos en el siglo XXI y bueno. Yo quiero solo 2, 3 puntitos antes de concluir. Igual te agrego tiempo, no hay problema, 5 minutos más. Fenómeno, gracias, Rodo. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que desde la perspectiva del estándar se reconoce el valor y la importancia que tienen los activos virtuales, sobre todo en lo que tiene que ver con la innovación financiera, con el desarrollo tecnológico, más aún en un mundo afectado por pandemia, hace ya casi 2 años, donde hay obligadamente que tener un proceso de transformación digital. También se reconoce el valor que tienen los activos virtuales en acercar servicios financieros no tradicionales a sectores que no han podido crear una cuenta, que no han podido transmitir fondos, no solo en este país, sino en cualquier región del mundo. O sea que ayudan a generar inclusión financiera. También a reducir costos y a generar competencia en la industria financiera incluso. Entonces, ese valor está indiscutido. Lo que se busca es que exista un sistema también de regulación responsable precisamente para evitar el uso indebido que termina afectando, por supuesto, a la totalidad de la población, pero también en gran medida a la propia industria. Yo no soy de la industria, pero conozco gente y tengo amigos que son compliance officers y demás, y sé de los problemas que están teniendo también los exchanges al momento de asociarse con una entidad financiera para después poder convertir el activo virtual en una moneda fiduciaria. Entonces, el punto que quería destacar es que el sistema mundial va hacia una regulación de los activos virtuales, no alcanza con una prohibición por parte de los países. Actualmente hay un ejercicio que se hizo de conocimiento de cómo está el estado de implementación de los estándares del Gafi, que son muy nuevos, apenas 2 años tienen. Se hizo un ejercicio con 128 países en los cuales solo el 26% habían adoptado una regulación. 5 países directamente los habían prohibido, pero con eso no se suprime el problema para nada, porque que se prohíba la actividad en la formalidad no implica que después haya transaccionalidad a nivel interno y todo el mundo lo sabe. Lo que quiero señalar es que el proceso de generación de estándares y por supuesto después en implementación a nivel nacional lleva años. El Gafi, por ejemplo, se refirió a los stablecoins en el año 2020, cuando en realidad empezaron a operar más o menos en 2014, que empezaron a profundizar su actividad. A lo que voy es que siempre llega con mucho retraso a lo que es el fenómeno. ¿Cómo podemos ayudar a reducir esas brechas que existen entre la industria y entre el regulador y entre el organismo internacional que establece políticas mundiales? A través de las asociaciones público-privadas, a través de
generar gremios en la industria que se puedan comunicar también con el regulador, aportar indicadores de riesgos, incluso Contratando menos abogados y más ingenieros. autorregularse También. y de esa forma aportar tipologías, compartir información y ayudar a mejorar las regulaciones. Sé que no es una tarea fácil, pero en la medida en que exista una creciente integración entre el mundo cripto y la economía tangible, por decirlo así, sé que no es la terminología apropiada, pero que hay una creciente y progresiva interrelación entre ambas economías, digital y economía real, el tema de regulación va a existir, va a tender a crecer y por eso Demasiado burocrático para el ritmo del siglo XXI, discúlpame, Juan. Demasiado burocrático para el siglo XXI. Lo siento. No, yo entiendo que siempre se va atrás. Cambien la gente que elige y Les le digo una decide cosa, las cosas. antes de subirse, Juan me dijo, yo voy a ser moderadito igual. Es que nunca hablamos de eso, hermano, nunca hablamos. Solo quiero poner una cosa, tal vez mejorar una frase que nosotros de Bitcoin tenemos. Not your keys, not your coins. Tenemos que pensar, mi clave, mi moneda, mi información. El gobierno que va a buscar una manera de hacer las cosas, de hacer su trabajo. Esto que tenemos que pensar. Si él tiene... Claro, ninguno acá quiere que eso se quede mal, que se utilice la tecnología para hacer cosas malas. Mas lo que tenemos que pensar es, cuando se compra Bitcoin, tiene que hacer una transferencia para el banco, de tu cuenta para la cuenta de otro. El banco conoce a todos, el banco tiene la conexión. Te puedo hacer una preguntita nomás, porque por supuesto que yo entiendo, y además lo que te pasó es horroroso realmente. Pero, por ejemplo, hoy todos conocemos el riesgo que implica el financiamiento del terrorismo. Si yo no aplico el Travel Rule, que yo reconozco que sobre todo en el mercado cripto genera muchos desafíos por la implementación tecnológica y el esfuerzo adicional que tiene que hacer el exchange para compatibilizar los sistemas y transmitir la información. ¿Cómo sé que no estoy desde un originante transmitiendo fondos a Al Qaeda, por ejemplo? Se puede no es saber por responsabilidad. los patrones, por las tainted coins analysis, se puede saber algorítmicamente, programáticamente, se puede saber con chainalysis, se puede mandar a law enforcement, el FBI, quien sea que esté investigando, puede ir al origen, hay IP address recognition, hay inventarios de orígenes y destinos, ya está hecha la inteligencia y los tags están asociados a las direcciones complejas. Lo que está pasando con la aplicación de ese estándar es que promovés la clandestinidad, hermano. O sea, cuando pones demasiada fuerza, la informalidad, porque la informalidad deja ciego directamente a las agencias. Por eso, you're shooting yourself in the foot. Se están pegando un tiro en el pie, ¿te das cuenta? Pero sí es importante que exista información, sobre todo por el tema de transparencia de las operaciones. Mira, de verdad. Porque ese anonimato rige para el actor lícito, pero también para el actor ilícito. Mas de verdad, no va a utilizar Bitcoin para hacer eso. Ya tiene una moneda muy especial y muy buena para el tráfico de drogas, para terrorismo, para un montón de cosas. Esta moneda se llama dólar. Bueno, te dejo cerrar el panel. Pero, por ejemplo, con el dólar o Y una demás, última hay respuesta de él, regulaciones. se la vas a Sí, ceder. no, y ese es un punto muy válido y desafortunadamente la mayoría de la actividad ilícita se hacen en los bancos y también es muy desproporcional las penas que se le da, por ejemplo, a Ross Ulbricht y a diferentes personas que tienen delitos como si hubieran matado personas simplemente por haber usado esta tecnología. Y digo, muy válido que haya facilitado quitar algunos crímenes, todo, pero las penas que se le da y que por automático se tome a cualquier persona que use esta tecnología como un lavador de dinero está muy mal. También, como mencionó Juan, que se suban los costos, la burocracia y que se inhiba toda esta innovación, y sin duda son leyes anacrónicas no hechos para esto, y la mayoría de lo que está haciendo es ahorcar un poco la industria, pero esto tiene que cambiar. Les agradezco mucho, este debate da para mucho más tiempo, yo creo que me voy a tener que llevar a cada uno de ellos al bar y continuar esta plática. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mañana al mediodía, si quieren, lo abrimos al debate, ¿sí? Vamos a poner acá cuando ustedes se van a comer y se quedan algunos preguntando, hacemos debate de vuelta. Me encantó. Por ahí. ¿Sí que te peguen? No sé. Seguridad para el muchacho, por favor. Bárbaros. Bien. Mira. El de cuando se aprueba la ley. Tenémelo. El de...
el de cuando se reglamenta, ¿sí? Y el otro más importante, el de ayer. Bitcoin Week en la tapa también, ¿eh? ¿Qué onda? Así que bueno, te regalo yo este. Muchas gracias.